La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Entramos en la etapa ya de presentación de los resultados del gobierno. Todavía faltan 3 meses, pero muchas de las estadísticas ya están configuradas y es bueno presentarlas a la sociedad colombiana porque ese es nuestro deber. El que cada sector administrativo aquí, sin caer en discursos retóricos, sino yendo a lo fundamental del programa, establezca cuál es su balance ante la población misma, ante la población, no ante el presidente. Por eso la presentación de logros debe ser pública. Hay gente que no quisiera que se presentaran porque nunca se han comunicado suficientemente, pero es el momento de hacerlo. Y en esa medida este consejo tiene que ver con ese tema, la presentación de logros por ministerios, etcétera. Los hechos últimos, pues, demuestran en el terreno social avances indudables, en el terreno económico también, en disputa, porque quieren detenerlos, que es la base finalmente de los logros sociales. La intentona de desfinanciar al gobierno no tiene más que ver sino con quitarle la capacidad de soluciones sociales al gobierno y le hacen una afectación total a la sociedad colombiana, porque son años de demora. Yo hubiera querido para la presentación del presupuesto al Congreso, que ya es el del año entrante, y que el gobierno que elijan los colombianos determinará, pero sobre la base del presentado por este gobierno y siguiendo el plan de desarrollo de este gobierno hasta mediados del año entrante, me hubiera gustado que me lo hubieran presentado. Porque, como ha sucedido en los pasados años, los técnicos varían el plan de desarrollo y varían la voluntad del pueblo. Por ejemplo, hablando ahora de los 2 subsidios que nosotros dejamos como creación nuestra, que es el bono pensional. No sé si el señor del departamento de prosperidad esté por aquí. Está aquí la ¿Dónde está la? secretaria general. Porque pues hay que presentar un balance de ese tipo de subsidio. Y el segundo, que es el de, ahí el primero, que es el bono pensional, el segundo, que es el subsidio a las madres cabeza de familia mayor, con niños menores de 6 años. Ahí nos concentramos, no pueden trabajar los niños, no se le puede exigir a ningún niño que trabaje. Luego de 0 a 6, que es la etapa en donde el cerebro se construye y es donde necesitamos que la desnutrición sea mínima, y es un tema de salud pública. Esto se le llaman determinantes de la salud, de ley, pero que nunca los gobiernos le han prestado demasiado cuidado. Entonces se le pone cuidado ya a la persona cuando enferma al hospital, ahí se hace el negocio, el business, pero no a que la persona no se enferme al máximo posible, que no pueden hacer business. Entonces ha habido un modelo de salud al revés. Pero entonces estos 2 subsidios tienen que ver con que los niños no estén desnutridos de 0 a 6 años y con que las personas ya viejas que tampoco pueden trabajar, el subsidio no va ligado a reemplazar gente que está en edad de trabajar, sino a los que no pueden trabajar, pues tengan no una pensión, desgraciadamente el régimen pensional de la ley 100 no aumentó cobertura, pero un bono que llamamos pensional en la medida en que su valor,
supere la línea de pobreza. Comenzamos con 500.000 pesos para la madre cabeza de familia, para nutrir a los niños de los que sea mamá, y con 230.000 para pues la tercera edad. No es una cifra arbitraria, y ahí es donde viene mi preocupación. Los 230.000 es en el momento en que creamos la línea de pobreza. Es decir, nosotros planteamos que el subsidio debe sacar de la pobreza o de la extrema pobreza a las personas. Al focalizarse de acuerdo a las costumbres de planeación, que le llaman focalización, es una política que en mi opinión quita los derechos universales y produce odios sociales, porque a él sí le dan plata, porque a mí no. Entonces empiezan a construir una serie de distanciamientos sociales, y el derecho universal, como es para toda la gente, crea es el cemento social, la unidad social, la pertenencia a una nación. Los dineros, un poco la discusión política es cómo los derechos fundamentales que establece la Constitución del 91 son en realidad garantizados y universales. Eso no se puede casi presentar a casi ninguno. Y entonces temas tan fundamentales como la salud es para unos, para otros no. Y eso se mide en los determinantes sociales sobre todo. Si toda la población no está nutrida, entonces ¿cuál es el derecho a la salud? Si toda la población no tiene agua potable, ¿cuál es el derecho a la salud? Si toda la población no puede respirar un aire sano, aire, agua y nutrición son de los determinantes sociales. Aparece otro que es la actividad física, y el ministro sabrá más de esto que yo. Si no hay actividad física para todas las personas, pues no hay derecho a la salud. Bueno, pero aquí en estos subsidios lo que quiero que el ministro de Hacienda me explique del presupuesto ya presentado al Congreso es si se tuvo en cuenta que estos valores iniciales con los que hicimos los subsidios y los empezamos a entregar a la población, más o menos son, me dirá el logro en el Departamento de Prosperidad Social, fue las metas que nos propusimos, 3 millones de ancianos y ancianas en la tercera edad, porque están en los niveles más altos de edad. 3 millones de los niveles más altos de edad que no reciben pensión hoy, es decir, la mayoría de la tercera edad, después de 75 años, creo que es el límite, la mayoría no recibe pensión, nunca estuvo en el régimen pensional, y nosotros estaríamos llegando a un 100% de esa cobertura con el bono pensional, es el objetivo que propusimos. La cifra de 230.000 es la cifra de pobreza. A estas alturas, ya practicado el ejercicio, debemos saber si llegamos al 100%. Yo encuentro muchos ancianos y ancianas que no les llega el bono, entonces el listado no está bien hecho. Hay gente sin inscribirse, falta de comunicación con la gente pobre. Este es un elemento que me gustaría ahora recalcar. El gobierno comunica por redes. El gobierno no comunica por la televisión tradicional, que llega donde los pobres. Ahí comunican los dueños de esa televisión. Y entonces las personas pobres de Colombia no saben qué está haciendo el gobierno por ellos mismos, por una falta de comunicación de sus logros en los estratos bajos de la sociedad, bajos es una mala palabra, de baja capacidad económica, que necesitan unos instrumentos comunicacionales diferentes a los que la clase media usa y la mayoría de los funcionarios públicos, que se ubican en la clase media además. Entonces, si no hay unos instrumentos de comunicación que son básicamente personales,
conversacionales, directos, escritos, o la televisión que les llega, que es generalmente para distraerse, la cogen para distraerse, porque no hay oferta de distracción, pues hay un vacío de comunicación entre el gobierno y los beneficiarios de sus programas. Y esa es una debilidad nuestra. Por eso este 1 de mayo que quiero ir a Medellín, quiero ver los beneficiarios del programa. He pedido que se le diga al señor Mauricio Rodríguez, porque nada se saca teniendo listados fríos si no se moviliza la población. La población viva es la que se moviliza. Entonces aquí, Germán, seguimos utilizando la misma línea de pobreza de hace 2 años, 3 años. O la línea de pobreza extrema, que es otra línea que DANE publica. No he podido tener los resultados de pobreza monetaria y de extrema pobreza del año pasado. No podemos acabar el gobierno sin saber qué pasó el año pasado. Me dicen que algunos funcionarios no pasan las estadísticas y que por eso no sale la estadística más importante del gobierno, que es cuántos pobres hay, si disminuimos o no disminuimos. Salió la de pobreza multidimensional, que es una forma de medir más ligada a acciones ciudadanas, acciones de la ciudad, del territorio. La mayor causa de disminución de la pobreza multidimensional resulta ser la educación. Eso tiene que ver con este gobierno, que nadie se eche medallas que no son. Eso tiene que ver con este gobierno porque nosotros lo primero que y un logro es el crecimiento del presupuesto de educación pública en el país de manera real, sustancial. No es un pequeño, no es una marginal, no es pequeño, es sustancial, es un salto. Ese salto va por el SPG, o sea, lo que le entregamos a los municipios, que es mucho. Parte del déficit fiscal, Germán, tiene que ver con las normas mismas, que es que si hay una reforma tributaria, un porcentaje va a los municipios. Cuando nos reduce la Corte Constitucional la reforma, no redujo el porcentaje, entonces prácticamente la reforma tributaria se fue a los municipios, que es un salto de la descentralización no reconocido. De la reforma constitucional que este gobierno hizo para aumentar el porcentaje de distribución de recursos a casi un 42% de los municipios en el 2030, no presentó la ley el ministro Benedetti, se presentó la ley, no lo aprobó el Congreso. Ya estamos en audiencias. No, la audiencia es que no se comenzó la discusión real, porque la comisión no presentó ponencia, ¿o sí? Ahí está el micrófono. Sí, presidente, se presentó la ley y actualmente el presidente Becerra de la Comisión Primera de Cámara, porque ahí se presentó, está haciendo unas audiencias públicas. Este jueves, mañana, el pasado mañana, es en Barranquilla. Y la idea es darle un primer debate para que no quede muerta la ley. Porque si no se pierde el proyecto. Así es. Entonces, aquí, al pasar a 42, nosotros ya elevamos a 30, que creo, no recuerdo la cifra inicial, creo que era 22. Hicimos un salto en la descentralización en virtud de esa norma, con la reforma tributaria, no se benefició la nación, el déficit. Parte del déficit tiene que ver con esa decisión de la Corte Constitucional, 7 billones menos al año. Y se pasó a los municipios y eso, lo que le pedía al ministro de Educación, la auditoría de esos recursos en los municipios, ya salió la del Magdalena, ahora ya veremos, pero dio un salto entre nuestro propio esfuerzo presupuestal para educación y las transferencias a los municipios, un salto sustancial. Y eso es lo que ha hecho, en primer orden, caer la pobreza multidimensional en Colombia.
y en Bogotá. Hay que decir que en Bogotá nunca se ha reducido el esfuerzo del distrito en educación. La única crítica que hago es que mucho del dinero invertido en educación lo llevaron fue a privatizar la educación. Nosotros a fortalecer la educación pública, pero el monto genera que la ciudad de Bogotá ya hoy prácticamente tiene un 2% de pobreza multidimensional. Es la educación. En Bogotá, muy paradójicamente con la prensa y en el país, paradójicamente porque es una estadística que dice lo contrario de la prensa, es que otra de las razones de la salida de pobreza multidimensional es el acceso a la salud. Y entonces ahí, Guillermo, claro, se está hablando de los pobres, ¿cierto? Que estaban antes en pobreza multidimensional y que salen de ella porque en ese estado de pobreza le llega un mejor nivel de acceso a la salud. Eso yo creo que es lo que hicimos en el Frente de Medicina Preventiva y Equipos Básicos de Salud en los territorios más excluidos de Colombia, que ya llega a la mitad del país en el avance. Entonces, un poco, Germán, es ver si el presupuesto del año entrante avanza en la política social del gobierno. Porque dadas las restricciones que también conocemos, de tipo déficit, etcétera, y de búsqueda de un equilibrio mejor que el que tenemos, pues no se puede sacrificar, y es mi preocupación, lo que yo llamo rentas y transferencias al sector especulativo en el país y un empobrecimiento de la política social de este gobierno. No puede ser, lo he repetido 1000 veces, porque sería como si quienes elevaron la tasa de interés triunfaran, porque lo que han querido ellos precisamente es restringir nuestra capacidad de financiación en el gasto social. Gasto social por orden constitucional no se puede disminuir, pero yo sí quisiera que en estos dos subsidios que han sido tan efectivos, uno, reducir la pobreza extrema de la tercera edad, tema que el DANE debe decirnos si sucedió o no, y dos, en disminuir la desnutrición de una manera sustancial en Colombia, sobre todo la desnutrición infantil. Hay que ver estas estadísticas, ministro, del Departamento de Planeación Nacional, con las suyas, porque creo que no son iguales. Entonces hay que ver por qué no son iguales. ¿Por la qué? Porque el Instituto Nacional de Salud tiene el registro semana a semana y nosotros llevamos otro reporte de periodicidad, pero son coherentes. Quiero saberlo, porque yo ya oí esto y me sorprende. Entonces, estos subsidios tienen que elevarse para el año entrante. Por cobertura, que debería ser el caso de las madres, más el IPC sobre los 500.000, el IPC yo diría el IP de nutrición, o sea, es difícil, pero porque los niños comen, los bebés comen diferente que los adultos, pero deberíamos tenerlo. Doctora, Planeación Nacional debe tener el índice para la primera infancia, porque debe ser la prioridad del presupuesto entrante, un cambio que no sé si el gobierno que siga lo profundice, pero ya nosotros debemos pasar con los éxitos obtenidos sobre juventud, sobre mujeres pobres, que es el sector del país que más crece en sus ingresos, tiene que ver con esto que acabo de decir, la protección total de la niñez en Colombia como un derecho. El ICBF, digamos, presenta un balance con sus más y sus menos, pero debe haber una canasta de la nutrición de la primera edad que pegue, digamos, en nuestras políticas y programas de atención de la primera infancia. Eso dejo ahí, Germán, porque el presupuesto iba a haber sido presentado. Las reformas a ese presupuesto las va a hacer el otro gobierno. Y nosotros tenemos por el cronograma de la presupuestación que adelantar
el presupuesto del año entrante, pero debe de entrada, presentado al Congreso, tener nuestras posturas como gobierno para que no sean revertibles en los objetivos que en el plan de desarrollo establecimos en los ejes fundamentales de la política social, no en todo, porque no todo lo podemos realizar en 4 años. Pero este tema de madres puede aumentar el número. El número significa un poco menos pobres de lo que ya establecimos en un comienzo, ir avanzando hacia arriba, y en lo del bono pensional, que debe garantizarnos ya el 100% de cobertura, ver si se puede bajar la edad, porque es una edad elevada a la que le damos el subsidio, no es la edad con derecho a pensionarse, y si las variables de entrega consultan el salir de la línea de pobreza extrema para un anciano o una anciana. Eso me parece fundamental, porque si no, ¿para qué subsidiamos? Subsidio debe sacar de la pobreza. No es una limosna. La limosna es para conseguir un voto, como hacían en los pasados gobiernos, conseguir un voto y ya. 80.000 pesos, ¿qué le sirve a una señora anciana? 230.000, ahí me contó alguien la anécdota, incluso una señora no tan pobre, porque los hijos la cuidaban, el orgullo de poderle dar una comida a sus hijos con su plata, que es como recordar, porque eso fue lo que hizo de joven seguro y de ya madura. Entonces, darle la comida a sus hijos en un día, en un mes que los invitó, y pagó por su dinero que le entregó el gobierno nacional. Entonces ahí lloraban los niños, los hijos, por ese hecho, porque es un acto de dignificación de las personas. Por lo mismo, porque no es una limosna. Entonces, ¿hay cuántas familias son? Que ahora vamos a hablar de eso. Lo mismo es, pero lo contrario en el caso del servicio militar, son 100.000 jóvenes que le llevan a 100.000 familias. Y uno cuando les pregunta, bueno, ¿y cómo les parece el aumento para que tengan el salario mínimo vital? Y dicen, ya por lo menos puedo ahorrar 100.000 pesitos, el resto se lo mando toda mi familia. Sí, que es, y a la novia a veces, pero ya es otro problema. Ahí si tienen bebés. Ese es un problema en las zonas de conflicto, porque los que se pelean por los traquetos tienen dinero y entregan 2 millones, algo así. Y los que pelean en el ejército, que están, a veces son vecinos, viven en el mismo barrio, la misma condición económica, los traquetos van subiendo de condición y se van llevando eso le llaman el capital emotivo, y van dejando al hombre soldado, arrinconado, y todo eso hace que no podamos ganar ni siquiera una batalla, sino que van tomando la ofensiva. Eso se le llama moral. Entonces, la moral no consiste en un discurso simplemente o en una medalla. La moral consiste en que puedan sostener sus familias y salir dignamente en la sociedad. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.